a nuestros invitados de hoy. Héctor Guido, en el año 1973 ingresó a la Escuela de Teatro El Galpón Mario Galup, donde cursó hasta su clausura por la dictadura en mayo de 1976. A partir de entonces y hasta el retorno del Galpón en 1985, trabajó en diferentes colectivos como Comedia Nacional, La Máscara, La Candela, Notariado, La Gaviota, etc. Martín Blanchet es desde 2004 encargado de iluminación del Teatro Solís y ha sido nominado como Mejor Diseñador de Iluminación Teatral en los Premios Florencio, lauro que cosechó en 7 oportunidades. En el 2002, por su trabajo para la Comedia Nacional en Pericles, Príncipe de Tiro, de William Shakespeare, bajo la dirección de Héctor Manuel Vidal. En 2004, por el diseño en Frozen, de Byron Lavery, bajo la dirección de Mario Ferreira. 2005, por su labor en Don Juan, El lugar del beso, bajo la dirección de Marianela Morena. Diego Arbelo inicia su formación teatral en 1999 en la Escuela de Teatro 1, con Alberto Restuccia. Posteriormente estudia en la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático Margarita Girgú, de la que egresa en 2005. Complementa su formación académica en talleres de perfeccionamiento actoral con Jeremy James, Maurice Durossier, Thomas Levert, Ricardo Bartiz, Augusto Fernández y David Hammond. Hechas las presentaciones, Diego 33 años, Martín 48. 62. Tenemos 3 generaciones del teatro aquí presentes. Y yo siempre arranco con la misma pregunta, una pregunta trivial, pero para ir deshaciendo un poco el hielo. ¿Cómo es que llegaron ustedes al teatro? ¿Cómo llegó Héctor Guido al teatro? Bueno, tiene mucho que ver el contexto de lo que tú decías, ¿no? Hace 62 años era un país, un contexto que sin duda para los compañeros no tiene nada que ver con el que vivieron luego cuando ingresaron. Creo que tiene mucho que ver ese momento. Recordemos que los que tenemos más de 60 años, la mayoría nacimos sin televisión, cosa que ahora parece impensable. Entonces, bueno, el tener como el paseo maravilloso, las matinés de los sábados y domingos en los cines, que era algo genial de cómo poder ver a los actores, bueno, eso formó parte, era parte de nuestra vida, era parte de del estímulo de la imaginación, en fin, de lo creativo. Pero paralelamente a eso existía también un Uruguay muy convulsionado. Estamos hablando fines de los 60, comienzos de los 70. Yo estaba, por supuesto, estudiando, y como no podía ser de otra manera, los estudiantes en aquel momento, y como así lo decía profundamente, yo estaba en la militancia estudiantil, en la cual permanecí hasta que pude, hasta el año 1972, donde ingresé a la Facultad de Abogacía, a la universidad, y en ese año, por supuesto, no pude terminar de cursar los estudios. Es un año muy particular para el Uruguay, un contexto durísimo, y creo que el teatro, en mi caso, suplantó o me permitió seguir respirando en un contexto político terrible, asfixiante, para una generación que creo que padecimos muchísimo en nuestra juventud, más allá que si la tuviésemos que volver a vivir, la viviríamos con las mismas ansias y ganas. El teatro para mí pasó a ser entonces un lugar de militancia. Me encontré en el Teatro El Galpón en 1972, en lugar de estar cursando abogacía, empecé a cursar las artes escénicas. Así que es casi por obligación de las circunstancias. Martín. Hola, ¿qué tal? Mi llegada al teatro es un poco causal. En realidad, mi gran formación estética y artística
fueron allá en los años 80, cuando Cinemateca abrió el primer curso para niños y adolescentes. Yo soy uno de esos de la película de los niños del cine. Y ahí comencé estudiando con uno de mis primeros maestros, que fue Eloy Sherle. Y ahí pasé 7 años de mi vida metido en Cinemateca, en un tiempo lindo que fue desde el 81 al 87. Y por diferentes circunstancias, porque mi padre hace 40 años que está en Europa, en Barcelona, me fui a reconciliarme, a reencontrarme con mi padre, y ahí tuve mi primer acercamiento con el teatro. Y cuando volví 3 años más tarde, estuve unos años un poco perdido en qué hacer, hasta que en el año 96 el culpable se llama Eduardo Guerrero, otro colega y amigo. Nos cruzamos enfrente al galpón y yo estaba así justo desocupado en ese momento y dice: Martín, ¿en qué estás? Digo: ahora nada, gordo. Dice: ¿querés trabajar conmigo? Estoy abriendo una empresa de iluminación. Dale. Y ahí fue que me enganché. Julio del año 96. A los 2 meses, también, causalmente, abren Puerto Luna. Y necesitaban técnico y ahí me metí. Y ahí fui conociendo gente, amigos, lazos, trabajando con diferentes directores. Tuve la suerte de trabajar con los más viejos, con los de mi generación y con los más jóvenes. Y ahí eso me fue haciendo crecer y conocer todo el medio y las posibilidades. Y un poco era todo un desafío, porque en realidad mi formación formal como iluminador no la tenía, pero sí tenía un acervo importante de esos años de Cinemateca y de todo eso que convulsionaba en ese momento y que se canalizó para ese lado. Bien, Diego. Yo tenía 16 años y iba al Liceo Zorrilla. Vi en una cartelera que los días miércoles iba a haber un taller de teatro dictado por Raquel Diana. Entonces me inscribí y lo empecé a disfrutar mucho. Al principio no entendía muy bien por qué ni cómo, pero empecé a desear que llegara el día miércoles. Después de un año me inscribí en otra escuela porque ese taller terminaba, entonces fui a la Escuela de Teatro 1, en donde estaba Alberto Restucia, y ahí ya tenía otra carga horaria y otra frecuencia con el arte escénico. Y después me gustó más y decidí inscribirme en la EMAD, concursé, entré y recién ahí entendí que quería estar en ese lugar y bueno, quise seguir desarrollándome en esa actividad. Bien, ya que estamos con Diego, decíamos, hay 3 generaciones acá, incluso hay varios cruces, ¿no? Diego fundamentalmente se define como actor, más allá de que ha hecho dirección, Martín como iluminador o diseño de iluminación, y Héctor es como una síntesis acá, ¿no? Porque actor, director y también sos iluminador, ¿no? Es lo que se presenta. En esa época te de todo. Pero, digo, volviendo con Diego, como exponente, digamos, de una nueva generación en el teatro, ¿hay referentes o está todo para hacerse? ¿Hay que dar vuelta a todo? ¿Cómo logran amalgamar eso o no? Bueno, te comparto una sensación que realmente no sé qué fidelidad puede tener, dada mi subjetividad, pero yo tengo algunos referentes. Tengo la sensación de que se están perdiendo las referencias y que cada vez existen menos y que eso genera una especie de crisis en torno a los lenguajes en el teatro, a la manera de hacer, a qué imitar, qué camino seguir. Yo tengo referentes, tengo pocos, pero esos pocos que son compañeros, amigos
y amigas a quienes admiro en el teatro, continuamente me aleccionan y me desafían en el sentido de la pasión y el amor con el que abordan el trabajo. Esos son mis referentes. Pero tengo la sensación de que la generación actual, y ya un poco más atrás, también mi generación está teñida de esa falta de referencia, de norte. En cierto sentido me parece un poco triste, pero también creo que parte de un momento que de una manera u otra siempre genera un lugarcito de luz en donde uno se puede acercar y seguir creyendo en lo que hace. No sé si soy claro con lo que Ahora, te... esa falta, por ejemplo, de referentes, está incidiendo, tú hablabas de cambios en el lenguaje teatral, ¿está incidiendo, produciendo cambios en el lenguaje teatral? Bueno, yo creo justamente la falta de referencia hace que de alguna manera se ponga en crisis un sistema de creencias en torno a la actuación. Entonces, este estado de cierta confusión tiene cierta tristeza para mí, pero también tiene algo muy fermental, que es la posibilidad de, en tanto estás confundido, explorar para poder encontrar algo en relación a la representación teatral. Yo creo que sí. Esta es mi percepción, pero yo advierto, no soy alguien que ve mucho teatro, pero en los pocos encuentros que tengo advierto algo que tiene que ver con una pérdida del norte, una falta de claridad en la concepción desde dónde se enfoca el trabajo, que de alguna manera creo que va en detrimento del trabajo, un apropiamiento de los lenguajes, del nivel de autenticidad en los discursos, una manera de abordar el trabajo teatral que creo que a veces se desdibuja y bastante. Puede sonar un poco pesimista, pero también hay ejemplos de los otros y no me parece fácil que un grupo pueda desarrollar un discurso y un sentido auténtico de su quehacer teatral. Eso siempre me parecen como mecanismos de excepción en la actuación. Entonces, si bien hay una noción generalizada de cierta confusión, creo que también hay claros ejemplos de los otros. Hay gente que se permite investigar, experimentar y que tiene algunas referencias a imitar y para apropiarse de ese lenguaje y seguir aún más. Gracias. Martín, por estas mesas ya han pasado actores, actrices, dramaturgos, directores, críticos, una diseñadora de vestuario, escritora. Tú sos el primer iluminador, digamos, que tenemos acá. ¿Cómo te acercás vos al proceso ese de creación artística a través de la luz en la obra de teatro? Bueno, eso yo creo que eso es una búsqueda que llega en algún momento, haces un clic y empiezas a trabajar de una manera mucho más, de dejar de ser un poco intuitivo, a ser un poquito más un bicho con determinadas herramientas que uno empieza a discernir, a manejar y a definir con total certeza. Yo cuando empecé era un poco, tomaba las referencias de lo que veía, de lo que veía que hacían otros colegas, de información que tenía, y luego fui generando, una gran parte de mi trabajo era intuitivo, hasta que después de 7, 8 años de haber investigado, te hablo del 96, creo que hasta el 2004 que me sentí seguro de lo que era. Es más, salí del ensayo general de Frozen y fui a ver a mi amigo Guerrero y le digo, hoy soy iluminador, no sé por qué, pero me siento que hoy puedo discutir con cualquiera de mi laburo. Y también hay una cosa un poco, lo que decía Diego, que también el teatro ha cambiado mucho y también se han encontrado otras maneras de contar las historias, otra manera de decir, de actuar, de dirigir. A lo largo de los 20 años que yo llevo haciendo teatro,
he pasado por muchísimos directores, de los cuales sí creo que hay referentes, pues el que te aporta y el que te deja algo sembradito para mí es un referente, más allá de que puedas compartir o no todo lo que hace, o su discurso, como decía Diego, pero también hay un cambio sustancial y sin llegar al sistema de producción, que es una cosa que está lejana a nuestro teatro hoy en día, que creo que en otros países está mucho más desarrollado. En cuanto al lenguaje, yo creo que pasamos durante 40 o 50 años el teatro de este país hablando del naturalismo, por ejemplo. Y toda la concepción era cuán bien contás una historia estética desde un punto de vista naturalista también de la iluminación. Yo creo que en el teatro contemporáneo ha roto muchos esos esquemas y que cada montaje de los nuevos dramaturgos, de toda la gente que está investigando, como decía bien Diego, y buscando otros lenguajes y otra manera de decir y otras cosas para decir, también rompió ese paradigma y para mí cada hecho artístico tiene una manera de contar, una manera de decir y una manera de iluminar. O sea, no hay esquemas. Sí vos tenés que conocer la técnica, sí vos tenés que saber con qué contás, pero lo que voy a decir, cómo lo voy a decir, lo formal de cómo lo voy a decir, lo va a generar el trabajo en sí. Y creo que ese es el gran desafío de la iluminación, por lo menos desde mi punto de vista. Más allá justamente de eso que decías de la técnica, ¿no? Que, bueno, una cuestión del niño de determinados aspectos. Hay un tema de creación, digamos, de vestir de determinada manera el acto teatral. ¿Vos cómo encarás ese proceso? ¿Vos interactuás con directores, con actores, sí, discutís, ves, obedecés, te peleás? Está muy, ahora voy a parafrasear a mi amigo Rogelio Gracia, que dice siempre: Marto, no sé para qué te doy el texto si nunca lo lees. Un poco en broma y un poco en serio. Porque a veces yo parto como creador me siento en el lugar del espectador, siempre. Es mi primer lugar. Quiero ver qué me pasa, qué me está pasando. Si me suceden cosas, lo que voy a desarrollar le va a suceder al que lo vea, con el que lo comparta. Pero si no me sucede nada. Entonces a veces me gusta ir, por ejemplo, a los primeros ensayos, a las primeras lecturas, virgen completamente. A ver qué me tiran, porque a veces ese primer contacto, sacando del papel, es mucho más rico y válido que el leer la obra previamente. Después con los años también vas incorporando tanto experiencia y elementos que a veces decís, esto en un proceso así lo saco, esto necesito mucho más ensayos, esto necesito leer un par de veces la obra. Esto es muy relativo y creo que cada uno se hace su desarrollo creativo a la manera y a lo que entiende. Creo que es muy personal eso. Bien. Héctor, ¿cómo te sentís o en qué rol te sentís más cómodo, en el de director o el de actor? A ver, volvamos un poquito a lo mismo. Yo estaba haciendo la Escuela de Arte Dramático de Galpón para ser actor. Las circunstancias históricas de cerrarnos la sala y de quedar casi en la clandestinidad todo lo que estábamos trabajando. En la clandestinidad algunos, otros presos y otros muertos. Esa es la cruel realidad frente a la cual uno, además de la vocación, está viviendo una tragedia. Entonces, cuando uno sale a hacer iluminación porque hay una posibilidad de reabrir el Teatro de la Máscara en la calle Río Negro, que era un lugar donde alguien me dejó una llave para si se pueden juntar acá, y uno se encuentra que hay una consola de agua que tiene más de 120 años, que no es única en el mundo, y que funciona con unas varillas de cobre que a la medida que van entrando en el agua con sal, eso hace que se disminuya la potencia de la luz, y no es ni más ni menos que una resistencia, y tenés que empezar a aprender a manejar una máquina de 100 y pico de años, decís, tengo que aprender iluminación. Pero porque no tenés la garantía de tener un iluminador, estás resistiendo a una realidad que te quiere mantener a oscuras y pasás a ser iluminador.
Y cuando tenés que un texto y tenés que tratar de ponerlo en escena, también pasás a ser un creador colectivo con otros compañeros y empezás a formar lo que yo siempre creí, que por sobre todas las cosas formamos parte de un colectivo. Yo jamás pude trabajar fuera de un colectivo, ni cuando estuve en el galpón, ni cuando cerraron el galpón, ni cuando volvió el galpón, y no me considero un ser parte, no me considero un ser individual, sino como parte de un colectivo que está en una búsqueda. Pero luego referentes cuando dice, bueno, pero ¿cuál es el camino? Yo creo que el camino justamente es la suma de todos los referentes. Tuve la suerte de trabajar con Atahualpa. Nadie puede negar que no fue un referente de una época, pero estaba Atahualpa, pero estaba Curi, pero estaba Yáñez, pero estaba Braidó, pero estaba Omar Grasso, pero estaba Rosita Bafico, pero estaba... Entonces uno empieza a decir, es toda una época muy revulsiva y había una gestión de Cinemateca Uruguaya que estaba desafiando a todas las grandes producciones hollywoodenses que estaban copando un mercado y que era también una manera de colonizarnos culturalmente. Y ahí es la cultura también cuando uno dice, yo creo que además el rol fundamental en el cual yo me siento es que orgulloso de ser con la cultura lo que me han enseñado los maestros. También nosotros somos capaces de modificar la realidad y de buscar determinados parámetros a través del arte. Siempre me sentí que era un actor, pero también me tenté la idea de poner en escena a Galileo, y también me tenté con Héctor Vidal un día y decir, pero podemos contar esto totalmente diferente, con una especie de tipos monstruosos que están contando Hansel y Gretel, pero en realidad están contando el cuento de Anatole y Victoria, que están desaparecidos, y ahí pasamos a escribir y a dirigir. Y también un día dijimos, bueno, pero un hombre parado en el escenario puede contar una novela. Y ahí con Campodónico dijimos, bueno, busquemos otra técnica que se pueda contar el Lazarillo, no con todo un despliegue de recrear todos los personajes, sino una especie de racón mimé de lo que se puede hacer. Entonces creo que también la diversidad es lo que también nos puede construir. Lo que sí coincido con Diego, coincido en todo lo que han dicho, que es muy preocupante siempre la sensación de que nosotros no logramos de una u otra forma no sentirnos sino siempre en crisis. Y siempre como luchando contra una realidad que nos es adversa. A veces fue muy transparente y muy clara que esa realidad, la adversidad era política, era muy contundente, muy de perseguir a las artes, pero también hemos vivido lo que es la omisión de las artes y lo que es la falta de estímulo y lo que es una cantidad de factores de un mundo que también tiende sobre todas las cosas a ir en contra de este arte tan colectivo, que es el individuo está por encima de todo y cada cual que cuide su culito, hay que cuidar su culito. Y esta es la nueva cultura que tenemos. Entonces cuando nosotros nos demos cuenta que no somos una suma de culitos, sino que somos un colectivo social que tenemos que ir hacia un proyecto de vida más digno, quizás empecemos a darnos cuenta que las referencias o la suma de referentes nos puede hacer sentir que somos una masa única, ¿no? Bueno, agradecer como siempre a los patrocinantes y a todos ustedes que han estado presentes. Gracias.